Segunda parte del tutorial. En este ejercicio tenemos ejercicios ya sobre polígonos. Dice el primero: en juego consiste en formar figuras con algunas de sus piezas, las cuales se colocan una a la par de la otra. O sea, en este caso vemos que tenemos cuadrados y triángulos, que son las que nos dan. Las piezas que trae el juego tienen formas de distintos polígonos regulares. Recuerden que regular significa que todos sus lados son iguales. Y la medida de los lados es la misma de todo. Y la medida de los lados es la misma en todas las piezas. O sea, con algunas de esas piezas se podrían formar las siguientes tres figuras, estas tres figuras. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las figuras formadas tiene menor perímetro? Bueno, recordemos que primero que el perímetro de una figura es su borde. Este es el perímetro, por ejemplo, de esta figura. Entonces, y todas estas distancias miden igual. Entonces, lo único que tenemos que hacer es determinar cuál de todas estas tiene el menor borde. No tenemos valores, pero sería simplemente contar los segmentos para determinar cuál tiene menos. Hagámoslo de esta manera para que sea todavía más fácil de contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta está formada por 8 segmentos. Esta otra figura, veámosla acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. Entonces esta tiene un perímetro todavía más grande. Y en la última figura, vamos a ver, 1, 2, porque recuerda que es 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. Esta tiene 9. Y nos estaban pidiendo la que tuviera menor perímetro. Por lo tanto sería la figura número 1. Esa sería la figura que tiene el menor perímetro. El siguiente ejercicio dice: Miguel necesita construir una mesa de madera cuya superficie tenga forma de hexágono regular. Aquí ya se lo dibujé. Si él requiere que la medida de un radio del hexágono que representa superficie sea de 1 metro, eso quiere decir que el radio recuerden que en los polígonos regulares va del centro a sus vértices. Este es el radio de nuestro hexágono, de nuestra mesa, que dice que debe medir una unidad. Entonces, ¿cuál debe ser la medida del perímetro de la superficie de la mesa que Miguel requiere construir? El perímetro, recuerden que es el borde. Pero recuerden que en los hexágonos hay una propiedad. Primero, que los radios de cualquier polígono son iguales. Pero en el hexágono, los triángulos que se forman en su forma interna son triángulos equiláteros. La razón, recuérdense que un ángulo central en un polígono es 360 sobre el número de lados, que son 6. Eso da 60. Este ángulo de aquí mide 60. Y estos dos ángulos deben completar los 180, o sea, también miden 60 y 60. Esos son triángulos equiláteros. Entonces, la teoría nos dice que los hexágonos, los triángulos internos son triángulos equiláteros. Y como son equiláteros, todos sus lados son iguales. Entonces, una propiedad de todo hexágono es siempre que el lado es igual al radio. Entonces deberían saberlo, pero si no, pueden deducirlo como acabo de hacer. Pero si se saben la propiedad es más fácil. Si sabemos que el radio es 1, inmediatamente sabemos que el lado mide 1. Y como tiene 6 lados, el perímetro de nuestro hexágono es de 6 metros. Aprovechando el ejercicio, repasemos otras propiedades de polígonos regulares. En el cuadrado se cumplía esta otra propiedad, que la diagonal, si ustedes tienen un cuadrado, y esta es la medida de su lado, la diagonal es exactamente igual al lado por raíz de 2. Por lo tanto, si el lado mide 5, la diagonal es 5 raíz de 2. Si el lado mide 8, la diagonal mide 8 raíz de 2. O al revés, si la diagonal mide 10 raíz de 2, el lado mide 10. Y otra propiedad que también se cumplía es en los triángulos equiláteros. En los triángulos equiláteros, si yo te represento su centro, el centro, recuerden que del centro al vértice en cualquier polígono es el radio, este es el radio. Pero del centro al lado es la apotema. En los triángulos equiláteros se cumplía la propiedad que el radio es exactamente al doble de la apotema. Y como toda esta línea es la altura de nuestro triángulo equilátero, entonces la altura completa equivale, si estas son 2 y esta es una apotema, toda la altura equivale a 3 apotemas. Esa es una propiedad que también se cumple. Es importante que conozcamos esas tres propiedades.
que en un hexágono el lado y el radio son iguales, que en un cuadrado la diagonal es igual al lado por raíz de 2, y que en los triángulos equiláteros el radio es 2 veces la apotema o la altura es 3 veces la apotema. El siguiente ejercicio dice: Julia es una arquitecta y ha diseñado un balcón para un cliente. A continuación se muestra la representación gráfica del piso del balcón elaborado por Julia, en la que las unidades están en metros. Este sería nuestro balcón. Ya dice: de acuerdo con la información anterior, si el cliente la quiere colocar cerámica a la totalidad del piso del balcón, entonces ¿cuántos metros cuadrados de cerámica como mínimo debe comprar? Este ejercicio se puede realizar de múltiples formas, ¿ok? La manera más directa sería formar triángulos y rectángulos en la misma figura y calcular el área de cada uno de ellos. Por ejemplo, podríamos hacer el área de esta figura, que es un rectángulo. Bueno, creo que es un cuadrado en este caso, y podríamos determinar la figura también, el área de este otro, de esa otra figura, y podríamos determinar finalmente el área del triángulo que tenemos acá. Y sumamos el área de las tres figuras, recordando que el área de un rectángulo es largo por ancho, y de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, por encima podríamos decir, mire, esto de aquí mide 4, esto mide 4, el área de este es 16, esto de aquí mide 2, y de aquí a aquí, que es esta misma, mide 2, 2 por 2, 4, 2, 16 y 4, ya llevo 20, y esto de aquí mide 2, y esto de aquí mide 2, 2 por 2, 4, pero se divide entre 2, o sea 2, ya lleva 22, 22, ya sabemos la respuesta. Esa es una forma, pero una manera más directa, generalmente cuando tratamos con polígonos irregulares, es hacer este otro procedimiento. Lo que hacemos es calcular el área del rectángulo más pequeño que contenga nuestra figura, este de acá, y le restamos el exceso. Ese es generalmente el proceso más directo de cualquier figura de polígonos irregulares. Entonces, el área de este rectángulo que estoy mencionando, esto mide 6 y su altura es 4. O sea, todo el rectángulo va a ser 6 por 4. Su área es 24. Ya con solo eso ya sabemos que la respuesta 24 no puede ser, porque necesitamos el mínimo posible. 20 ya sabemos que puede ser. Ahora el área de este triángulo, el área del triángulo que tenemos ahí, esto de aquí mide 2 unidades, porque de 6 a 4 hay 2 unidades, eso mide 2. Y la altura de nuestro triángulo, que es de aquí a aquí, de 4 a 2, es 2 unidades. Y recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, que en este caso nos está dando 2. Por lo tanto, el área de nuestro polígono va a ser 24, que era el área de todo el rectángulo, menos el exceso. Le debemos restar el exceso, que es 2. Eso nos da 22. Entonces, efectivamente, como ya habíamos dicho, la respuesta es 22. Recuerden, hay varias formas. Podemos calcular el área de cada figura que está por dentro, pero generalmente el procedimiento más directo y más eficiente es el rectángulo más pequeño que contenga nuestra figura y le restamos los excesos, que los excesos generalmente son triángulos, cuya área es base por altura entre 2. El siguiente ejercicio dice: Dakota del Norte es uno de los 50 estados que forman a los Estados Unidos de América. A continuación se muestra una representación gráfica del territorio de Dakota. Esto sería el territorio de Dakota, en la que las unidades están en kilómetros. O sea, y dice acá que el área de cada cuadrado, o sea, el área de cada uno de los cuadritos que tenemos acá, estos cuadritos chiquititos, es de 10 kilómetros cuadrados. Ese es el área de cada uno de esos cuadritos. Dice: de acuerdo con la información anterior, la superficie de Dakota del Norte en kilómetros cuadrados es mayor que, y nos dan unos rangos para esa área. Vean, la manera más simple de hacer este ejercicio es determinar como el rectángulo más pequeño que puedo tener dentro de la figura y el más grande que contenga la figura. Sería la manera más directa para determinarlo. Entonces, vean, en este caso, este sería como el rectángulo más pequeño que podemos asegurar que está dentro de la figura.
Yo sé que tiene varios excesos y podríamos contarlos para dar todavía una mejor aproximación. Pero hagámoslo de esta forma, simplemente busquemos el más pequeño que puede estar dentro de la figura. Y ahora busquemos el más grande que contenga la figura. Serían estos dos, ¿ok? Vean que este es ese y ese. El primer rectángulo que yo puse de color amarillo, el de color amarillo, contemos los cuadros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3 hay 15 cuadros. Por lo tanto, el área es 15 por los 10.000, que eso nos daría 150.000 kilómetros cuadrados. Ustedes hacen la multiplicación en la calculadora si ocupan. Hacer el 15 por los 10.000, que da los 150.000 como acabo de decir. Y el rectángulo de color azulito, tenemos 1, 2, 3, 4 y hacia acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 por 4, 24. Que si multiplicamos 24 cuadritos por los 10.000, eso nos da 240.000. Entonces podemos ver que el estado de Dakota es mayor a 150.000, porque es más grande que el rectángulo amarillo, pero es menos que este de azul, porque está dentro de él, o sea, menos a 240. Por lo tanto, la respuesta es la opción B. Es mayor que 150.000 kilómetros cuadrados y menor que 240.000 kilómetros cuadrados. Ahora, yo sé que podemos hacer una mejor aproximación todavía, porque podríamos decir, mire, aquí hay 150.000. Estos tres pedacitos podrían formar un cuadrito. Estos dos forman otro cuadrito. Entonces yo tendría aquí dos cuadros más. Entre estos dos forman casi un cuadrado más. Con estos tres lo aseguro. Entonces yo puedo hacer que tengo aquí 1, 2, el exceso, 3 más. Yo podría decir que todavía el área es todavía más aproximadamente 180.000 kilómetros cuadrados. Pero como nos dan un buen rango para trabajar, basta con que busquen el rectángulo más pequeño y el más grande que contenga, que esté dentro de la figura o que contenga la figura. Eso es una manera bastante eficiente de llegar al rango que necesitamos.